Bien, como había dicho Félix al comenzar la jornada, queremos dar importancia al ping-pong entre ponentes, personas que han participado en el proceso, también con el público. Vamos a empezar con la mesa redonda. Primero presentando a los que no conocéis. A mi izquierda tenemos a Julio Vidosa, es consejero de la Asociación de Marketing de España. Enrique Moreno, director de marketing de Sanitas. Ángela Lloza, consejero delegado de Corporate Excellence. Rubén Pairena, ¿qué tal? Y por último tenemos a Miguel Ángel Aguirre, director general de Edelman en España y compañero de Ben. Bien, yo casi para comenzar, estamos hablando de confianza. Yo creo que hemos visto unos ejemplos excelentes y unas trayectorias que dan muchas pistas, tanto para construir tanto para construir la propia marca como para construir confianza. Yo casi empezamos porque te tengo a ti, Julio, aquí al lado. Bien, ¿cómo veis desde la Asociación Española de Marketing el tema de la confianza? ¿Qué inquietudes? ¿Qué problemas veis? ¿Qué estáis observando desde que tenéis contacto con tantos profesionales y tantas personas implicadas en este tema tan relevante? Bueno, gracias, Víctor, por este minuto que vamos a tener. Yo voy a ser muy breve porque ya estamos muy tarde. Dicen los neurocientíficos que los sentimientos son el barómetro de ayuda para la gestión de la vida. Y yo creo que la confianza es el sentimiento que ayuda o condiciona la gestión de la marca, la confianza que se tiene en la marca en relación con su gestión. Dicho esto, lo que voy a exponer es brevemente dos datos del índice de expectativas de los directores de marketing que nosotros llevamos haciendo 8 años, ahora con Ipsos, y que nosotros registramos históricamente desde entonces pues unos indicadores y que últimamente hemos establecido otro, hemos incorporado otro en relación con la evolución que se ve en la confianza de las marcas líderes que hay. Tenemos que ha habido un cambio para este primer semestre del año 14. Este índice se elabora 2 veces al año, siempre para el semestre siguiente, es decir, es una predicción, digamos, una toma de opinión a corto plazo, a muy corto plazo, y los CMOs lo que nos están reflejando es que hay ahora un cambio, por lo menos un cambio en sus expectativas, y esto indica un cambio también en su confianza en la evolución de sus mercados en concreto y de su negocio. Así tenemos que el índice de la evolución del negocio, que llevamos 8 años, midiéndolo, refleja la confianza que se tiene en los equipos de la compañía. Y lo que siempre hemos visto es que se tiene más confianza en los propios equipos de las compañías que lo que se pensaba que iba a ser la evolución del negocio en general de su mercado. Ahora estamos viendo que ya ha dado una evolución y estamos en sentido positivo. Y luego hay dos que son el optimismo, que es la confianza que se tiene en la marcha de la economía más allá de su propio mercado, que se ha lanzado. Teníamos un 19% de optimistas de entre los CMOs hace 6 meses, 8 meses cuando se tomó la anterior medición, y ha pasado a un 70%, es decir, ha cambiado radicalmente esa sensación de optimismo que podemos percibir. Y luego, cuando hemos preguntado cómo perciben la evolución en la confianza de las marcas líderes, vemos que en general, y son dos fenómenos correlados, el anterior con este, estamos entre un 73% se piensa que ha crecido la confianza de las marcas líderes de los sectores. Es verdad que a nivel de los sectores tenemos algunas diferencias. Sectores como automoción, como banca, como tecnología, tienen percepciones altas en ambos, es decir, tanto en las expectativas del mercado como y por tanto su optimismo, como en la evolución de la confianza en las marcas líderes. Hay otros, en cambio, que están más cercanos al gran consumo, como puede ser el gran consumo
o incluso los seguros que tienen un nivel de optimismo medio, pero en cambio no perciben que se haya mejorado la confianza en las marcas líderes. Y luego hay un sector atípico, pero yo creo que, ya lo he dicho antes también, creo que ha sido Rubén, pero no estoy seguro, que es el de la energía. En la energía no se percibe esa mejora en la percepción de las marcas líderes, pero en cambio sí son medianamente optimistas. Yo lo achaco a que es un sector especial por su composición, con pocos players que son grandes, y estos son los que perciben que no se ha mejorado su confianza en las marcas líderes. Esto es lo que estamos observando desde la asociación, y esperemos que en el siguiente ola, que es la que haremos ya dentro de unos meses, pues se confirme esta situación. Gracias. Muchas gracias, Julio. Paso el turno a Ángel Ayoza. Ángel, desde el Corporate Excellence, que es una plataforma privilegiada, que veo ahí, una plataforma privilegiada con todo el contacto que tenéis con tantas primeras marcas, ¿qué estáis observando desde ahí? ¿Camino de ida, de vuelta, va volviendo? No, ¿dónde está el viaje? Bueno, dices, y es verdad que es una plataforma privilegiada, y lo es, porque nosotros somos básicamente un conjunto de empresas que de forma desinteresada quiere ayudar a todo el tejido empresarial precisamente a traducir la confianza, que es un sentimiento, en modelos de gestión que la puedan mejorar y traducir en negocio. Es decir, es un punto de vista tremendamente pragmático, en el que, siendo conscientes de esa crisis de confianza, lo que hacemos es aportar a las empresas herramientas de gestión precisamente para saber cómo fortalecer esa confianza, sabiendo lo importante que es el fortalecimiento de la confianza con todos tus grupos de interés, empezando por tus propios empleados, ¿no?, tus clientes, y eso es como círculos de confianza que nacen desde dentro hacia afuera. Y lo que hacemos es precisamente traducir estos datos que hemos conocido y que seguimos con muchísima atención desde hace 14 años, gracias a la generosidad de Edelman, traducir esos resultados en planes de acción y planes de gestión para traducir la confianza en generación de negocio. Y ese es nuestro punto de vista. Gracias. Paso la palabra a Miguel Ángel, ahí al fondo. Gracias por venir. Como digo, Miguel Ángel es director general para España de Edelman. Me he quedado sorprendido de los resultados de Edelman, más que nada por la dimensión del gap que hay respecto a dónde deberíamos estar y dónde estamos hoy, ¿no? Realmente creo que es un ejercicio de análisis y de identificación muy claro, pero que a la vez pasa la pelota de una manera muy potente, tanto lo que son businesses como lo que es el Estado y su connivencia, ¿no?, de alguna manera, y el tema de la regulación por en medio, ¿no? Miguel Ángel, ¿quieres aportar tú algo a esa inquietud, a ese reto, a esos difíciles Intentaré más o menos sin caer en el pesimismo, ¿no? Hemos visto los datos que son bastante significativos, incluso fueron precedidos por tu presentación, que también nos diste unos buenos datos que nos llevan un poco a la reflexión. A ver, yo, por no repetir todos los datos, como veis, el Trust Barometer es inmenso, tiene muchísima información. Os pido que lo consultéis y que buceéis en la información, porque se pueden extraer conclusiones muy interesantes. Simplemente por resumirlo mucho, yo diría que cuando comentaba Víctor del camino de ida y vuelta, ¿no?, de la confianza y de las marcas, yo espero que estemos en, digamos, que hayamos tocado suelo, que de alguna forma hemos visto que la confianza en España está estancada, visto la evolución con los años anteriores. Quiero creer que de alguna forma hemos tocado suelo y que de alguna forma, a partir de ahora, podamos ir creciendo en la generación de confianza. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, sobre todo las empresas, de liderar el debate de ese cambio, y de alguna forma nuestro modelo ya apunta a algunas de las vías, ¿no?, de poder salir y generar esa confianza en este modelo de recuperación. Todo lo que tenga que ver con esos dos drivers que comentaba Ben, que son el engagement y todo lo que tenga que ver con la integridad, ¿no? No solamente tenemos que hacer bien las cosas, sino también ir hacia esas disciplinas y esos drivers de valor compartido con la sociedad, ¿no? Por lo cual considero que tenemos una gran oportunidad. Estamos en un cambio de ciclo. Yo creo que es un ciclo del comportamiento, donde el comportamiento
va a tener un valor adicional y que de alguna forma las empresas pues pueden liderar ese cambio. Hemos visto ejemplos muy importantes, Kia, Samsung, etcétera, etcétera, donde van trabajando en esa línea y donde vemos que el resultado, más allá de la cuenta de negocio y la cuenta de resultados, que evidentemente es la que nos mantiene a flote como compañía, pero va un poquito más allá y se convierten en marcas líderes. Por tanto, por concluir, creo que tenemos una gran oportunidad y que esa oportunidad está de la mano de las empresas. Muy bien, muchas gracias. Solo a nivel de reflexión en lo que hemos visto en las ponencias, es muy interesante el camino o la hoja de ruta que hemos visto pues en las diferentes marcas, ¿no? Pero parece como que hubiera una puntada, todo lo que es producto, calidad, garantía, todo lo que es la transacción con la marca, pero orientado al producto para generar esas transacciones. Pasada esta época de transacciones y de producto y una vez está asegurada, pasamos a la siguiente etapa o la siguiente fase, que es la de construcción de relaciones, y ahí pues CRMs, etcétera, etcétera, sería otro gran bloque, otro gran paso. Hay compañías que todavía están ahí. Siguiente fase de niveles, una vez tengo controlada la relación, voy y construyo una experiencia positiva, favorable, única, relevante. Ahí ya el asunto se empieza a complicar más, porque claro, una experiencia es el proof point, ¿no? Es el punto donde todo ha de funcionar y es 360 grados, ¿no? Pero yo creo que Samsung ha marcado todavía un paso más, que ya es la gran liga de las marcas, ¿no? Que es pasar de la experiencia y está explorando a nivel multicanal, en diferentes experiencias, lo que es la parte aspiracional, la parte de contribución social, la parte de contribución individual y de enabling, ¿no? de empowerment o de permitir que progrese, ¿no? Realmente son unas trayectorias pues, tremendamente interesantes y que marcan un poquito un camino de salida, ¿no? Tenemos aquí hoy con nosotros a Enrique Moreno, que es de Sanitas, que también está viviendo un momento duro. Sabemos que el sector seguros cómo está. Y bueno, también nos gustaría que nos explicaras un poco vuestra experiencia en esto, ¿no? Cómo se pasa de seguros a 19,90 o a seguros a 49 y cómo se vende la confianza para superar ese gap, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Víctor. Bueno, yo no voy a hablar de producto porque el producto seguro suele ser una cosa siempre muy gris y aquí en el tema del branding no voy a hablar de producto, pero sí voy a hacer un breve branding content. Yo no estoy malo, no estoy constipado, estoy perfecto, tengo la voz fenomenal. Si sabéis cogido las utilizar. Bueno, el otro día preparando un poquito la charla veía que la Real Academia de la Lengua define la confianza como la esperanza firme que se tiene en alguien o algo. Entonces tiene mucho sentido lo que tú escribías hace poco en IPMAR, que es que la confianza es básica para establecer cualquier tipo de relación, sobre todo si persigue ser duradera y beneficiosa para ambas partes. En el caso de Sanitas, además, si cabe tiene más importancia, porque al final cuando lo que te están dando los consumidores, los clientes, es lo más valioso que tienen, que es su salud y la de su familia, pues es un básico sin el cual no se puede avanzar. Lo que sí es cierto también es que la confianza, hablamos mucho de confianza y la confianza no es un ente que viene y se va de una manera independiente. Es decir, yo creo que la confianza hay que entenderla con una serie de variables que están unidas y sin las cuales no se podría avanzar tampoco. En el caso de las variables previas podemos hablar de variables que tienen que ver con la transparencia, lo hemos hablado antes, y en la charla de Ben hemos visto que la transparencia en España es un camino por recorrer muy relevante. Y en la parte de elementos posteriores pues podemos hablar de la satisfacción sobre todo. Es decir, cuando los clientes te dicen si las expectativas que tenían sobre tu marca, sobre tu producto, se han cumplido o no. Y esto, si simplificamos mucho la definición de satisfacción y lo llevamos, yo leía una vez una definición de marketing muy clara y muy simple, además como ha comentado antes en la charla de Direct, que la satisfacción es igual a la percepción menos las expectativas. La clave también para generar confianza a posteriori es ser capaz de superar las expectativas de los consumidores. Muy bien, muchas gracias. Casi vamos preparando el tema de los micrófonos por si quiere la audiencia ir interactuando. ¿Tenemos los micrófonos preparados por ahí? ¿Sí? Vale. Rubén, en tu caso me ha parecido muy interesante la estrecha correlación que tenéis establecida entre lo que es el Producto Interior Bruto o las ventas retail, etcétera, etcétera, todo lo que son ventas, con los indicadores de confianza, ¿no? Estamos hablando de un
indicador muy sintético, ¿no? Parece que la serie histórica también lo da de sí, ¿no? ¿Cómo ves este indicador de ahora al futuro? Es decir, esa luz verde, ¿tenéis más información que nos permita decir, oye, seguiremos la senda ascendente o no? ¿O cómo, qué perspectivas tienes ahí? ¿Tienes indicadores incluso más avanzados, que no sean sintéticos del momento, sino que puedan prever algo más? ¿Los tenéis identificados? ¿Estáis investigando algo ahí? Sí, a ver, hay una primera parte, y es que dentro de todo el mercado de datos, es decir, que cuando salen indicadores, de todos los indicadores de seguimiento económico, el 99% son gestionados a través de datos reales, y los datos de indicadores de confianza residen en algo tan prosaico como una encuesta, ¿no? Y esto cuesta hacer entender al mercado que si ya en ocasiones nos guían poco los datos estatales con esa rotundidad como son el PIB y toda esa amalgama de datos que hemos dicho, cuando hablamos de los indicadores de confianza tenemos que, en primer lugar, que tener y estar convencidos de que estamos leyendo un dato demoscópico. Los indicadores de confianza, los análisis que hacemos, los hacemos tanto en España como en Europa, recogemos los datos de toda Europa, y es a través de una regresión de un comportamiento integrado fundamentalmente de 3 valores, y lo que sí que es cierto es que lo que no podemos hacer es una lectura integral, sintética, para todos los mercados iguales. En España, un índice importante de la variación y de la correlación que nos permite los indicadores están sujetos al empleo, cosa que en otros mercados mucho más flexibles a la variable empleo va a explicar mucho menos. Es igual que en el caso que comentaba Miguel Ángel, son barómetros y son análisis muy profundos, tienen una cantidad de información tremenda, tratamos de hacerlo lo más sintético posible, pero bueno, es el resultado de la suma de expectativas económicas, de la percepción que tienes en el hogar, de las expectativas sobre empleo, sobre renta, sobre la cultura de ahorro. Es decir, hay toda una serie de variables que influyen y no influyen igual en todos los mercados. Ahora, sí que por un lado, sí que recalcar que como comentabas, no se trata de decir este es el dato que acierta, ¿no? Porque estamos en un mercado, estamos en una situación que da la sensación que cada uno que se atreve a decir algo, al mes siguiente alguien es capaz de negarle la mayor. No es que en GFK queramos hacer más hincapié en este dato que otro, pero desde luego sí que es un dato que nos puede ayudar como orientativo. Y además los últimos datos que estamos explotando, que estamos recogiendo a través de las diferentes fuentes, no solamente exclusivas de GFK, sí que hay un cambio de tendencia. Los últimos 3 o 4 meses, efectivamente los saldos están ya en saldos positivos. Ahora hay un clima ligeramente más de optimismo mediático, hay un clima mediático mayor de optimismo, pero que el consumidor hace 4 meses ya empezaba a reforzarlo. De igual forma que con los brotes verdes, hubo un momento donde el consumidor no le veía ninguna fase, no veía ninguna esperanza ni ningún optimismo en ninguna de las variables que discriminaban y que hacían prever un gasto importante, y sin embargo mediáticamente lo había. Ayuda de forma interesante, no es ciencia social con lo que tiene. Es ciencia, pero es ciencia social. Y los datos que estamos recuperando, y aunque sea aquí pues un poco mojarse y quizá tratar de llegar a más allá, a lo mejor, de lo que podemos, desde luego, desde los datos que estamos recogiendo, las expectativas económicas cada vez son más sólidas, los datos de confianza, las expectativas de gastos son mayores, y si las curvas aciertan, y no se trata de presentar un dato para luego no hacerle caso, desde luego, si las expectativas son las que se cumplen y las que predice el modelo, desde luego los diferenciales interanuales de gasto de los próximos meses van a ser más interesantes. El indicador hablo de una Navidad, de un diciembre complicado, ya ha sido un diciembre complicado, pero esas curvas están repuntando, y repuntando desde el punto de vista de la confianza empresarial institucional y desde el punto de vista de la confianza hogar, emisión de gasto, expectativas de rebajar esos niveles de miedo tan brutales y esa tendencia que tenemos al ahorro y al no mover ficha. Sí que se está moviendo, sí que apuntan los datos en esa línea y apuntan desde diferentes fuentes demoscópicas, pero de instituciones diferentes. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta más para Miguel Ángel, que te tengo ahí en la punta. Hablabais, me ha parecido muy interesante toda la trayectoria de Edelman en cómo la evolución de los años ha ido describiendo lo que pasaba. Es un top line o un diagnóstico resumido en una frase, lo hemos podido ver en vuestra presentación, ¿no? Y apuntáis para este 2014 la colaboración de business con governments, ¿no?
Me gustaría ahondar un poquito más en esa relación o en cómo, a qué os referís exactamente y cómo se podía profundizar, porque claro, viendo aquí el colaboracionismo con la administración pública, con las regulaciones que estamos teniendo y los bandazos que estamos viendo de punta a punta, esto acaba con cualquier nivel de confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Cómo lo estáis interpretando? ¿Qué podéis aportar ahí? Bueno, en un principio, el comentar que esa brecha que existe entre lo que es la confianza en empresas y en gobiernos es muy amplia. España estaría en 20 puntos, que es un poco la media de la mayor parte de los países que hemos investigado. Y de alguna forma, bueno, lo que viene a decir el estudio es, por un lado, el gobierno tiene que cumplir con su función básica, no solamente de proteger a consumidores, etcétera, etcétera, como dice el estudio, sino de establecer ese marco regulatorio que sea óptimo para que las empresas puedan desarrollar plenamente su actividad. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también el establecer esa posibilidad de fórmulas de colaboración público-privada que ayude también dentro de ese marco a que las empresas puedan ir desarrollando su función de una manera amplia y libre, ¿no? Pero es verdad que aquí en España estamos en la media del resto de países de los 27 analizados, donde esa brecha es enorme y donde debería, digamos, rebajarse, más que igualarse a la baja, digamos, hacia arriba, para establecer ese mínimo nivel de confianza para que todo fluya con una mayor naturalidad y normalidad. Gracias. Ángel, para ti, ¿te atreverías a dar 3 consejos a alguien que tuviera que restablecer la confianza en su compañía, digamos, por hechos, por circunstancias o por situaciones o momentos complicados, ¿no? Es decir, ¿qué posibles salidas le podrías dar desde un punto de vista de la praxis, teniendo en cuenta todos los sectores que estás viendo? Sí, sí me atrevería. ¿Y por qué? Pues porque básicamente yo he visto a lo largo de estos últimos 5 años que gracias a la contribución de Edelman, gracias a los estudios de GfK y de otros muchos lugares donde se están aportando datos, pues hace 5 años hablar de la importancia de la confianza era extraño. Hoy creo que hemos llegado a una situación en la que, tanto en el discurso que tú diste al principio de esta sesión, como después en la presentación de Edelman, y en lo que nos ha expuesto GfK, y en los casos prácticos, lo que hemos visto es que ya nadie discute que la confianza es como el aire que respiramos, y que sin confianza no hay posibilidad de establecer ni relaciones personales ni relaciones profesionales. Entonces, está claro que la confianza es el valor, pero eso a la hora de dar recomendaciones concretas no me sirve de nada. Es decir, está muy bien. Ahora, yo lo que necesito es decir, ¿cómo gestiono la confianza? Entonces, ahí yo creo que la contribución que podemos hacer desde el mundo de la praxis empresarial es haber aterrizado en un elemento que es tremendamente poderoso, que te permite gestionar la confianza, que es la gestión de la reputación. ¿Por qué? Pues porque básicamente, si atendemos a lo que hemos escuchado en la presentación de Edelman, esencialmente nos decían que para ganarse la confianza teníamos que establecer, digamos, comportamientos que sean relevantes. Necesitamos conocer qué es realmente aquello sobre lo que nos juzgan nuestros grupos de interés, tanto nuestros empleados, nuestros clientes, como los reguladores, como la opinión pública. Saber qué es lo relevante, qué es lo que tienes que hacer, porque sobre eso te van a juzgar. Y en segundo lugar, hablabais del engagement, que es un término que hay que explicar, pero que es tremendamente poderoso, porque tiene que ver con un cambio de escenario en el que el engagement, y lo hemos visto por los casos prácticos que nos han expuesto tanto el de Kia como el de Samsung como el de Direct, el engagement viene por esta idea de que nosotros desde la empresa, cuando hablamos e intentamos persuadir a otros, cada vez generamos menos credibilidad. Y eso está clarísimo en los últimos años, lo hemos visto en los rankings de confianza de Edelman, cómo la empresa, hablando de forma vertical, hablando a través de los medios de comunicación y a través de la comunicación publicitaria convencional, simplemente no es creída.
Y dato importantísimo es ver cómo la evolución de la creencia y de la confianza a lo largo de estos años sigue creciendo inexorablemente hacia los portavoces que realmente son creíbles en la empresa y que son los empleados de base. 20% de incremento a nivel mundial, según los datos que he escuchado hoy, 7% de incremento en España. Y no para. Entonces, ¿qué significa hacer engagement? Significa que tú lo que haces es, como empresa, para desencadenar comportamientos favorables hacia ti, no solo tienes que hacerlo lo que es relevante para los grupos de interés, sino además se tienen que enterar. Y esa comunicación ya no pasa por ti, pasa porque otros hablen precisamente de aquello que es relevante. Y esos otros empiezan por tus propios empleados. ¿Y cómo desencadenas el engagement que nace desde el centro hacia afuera, de los empleados, de los clientes, a los no clientes de la sociedad? Trabajando sobre un tema que no sé quién mencionó, que yo creo que fue en los casos prácticos, que fue la idea de establecer un primer paso, que es de definir cuál es tu propósito, cuál es tu identidad, el para qué estás en el mundo, tus valores centrales como marca. Y si lo haces bien, eso va a generar un sistema de creencias compartidas. Un sistema de creencias compartidas significa identificación por parte de mis empleados y orgullo de adherirse a esos valores, a ese sistema de creencias compartidas. Y si lo hacen, y si lo sienten, lo primero que van a hacer es querer contarlo a los demás, contarlo a sus clientes. Y al contarlo, además se sienten bien, porque están hablando de sus propios valores. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que para generar confianza necesitamos gestionar a través de la reputación los elementos que son centrales, aquellos que son relevantes, y hacer un trabajo que es el paso número 1 de construir una buena reputación, que es definir muy bien esa identidad. Si lo haces bien, lo que vas a tener es embajadores, embajadores creíbles por parte de tus empleados, de tus clientes, y eso es un círculo virtuoso que pasa por un cambio profundo en las estrategias tanto de actuación como de comunicación. Por lo tanto, mi recomendación es, paso número 1, si no lo has hecho, define muy claramente, y no lo hagas de arriba abajo, define claramente quién eres y para qué estás y por qué haces lo que haces. Paso número 2, escucha a tus stakeholders para saber si eso está respondiendo a lo que realmente es relevante. Paso número 3, activa ese sistema de creencias compartidas, ese engagement, trabajando en primer lugar con tus propios empleados. Esos 3 pasos son 3 pasos que te llevan inexorablemente a conseguir una enorme confianza y una buena reputación. Muy bien, muchas gracias. Casi abrimos el turno de ruegos y preguntas para todos los que están en la audiencia. Yo creo que tenemos ponentes aquí muy relevantes, hay mucha experiencia acumulada, mucha materia gris, mucho conocimiento, así es que quien quiera preguntar, por favor, siéntanse libres para formular las preguntas que deseen. Sí, hola, buenos días. Soy José María Batalla, director de Mil Friends. Quería hablar con Miguel Ángel Aguirre y preguntarle, nosotros en nuestras credenciales hablamos, siempre ponemos un dato de vuestro estudio anterior en el que habla que los consumidores cada día más, los consumidores están pidiendo a las marcas una mayor responsabilidad con los problemas sociales, ¿no? ¿Crees que esa gestión, la buena gestión de la responsabilidad social es un efecto importante para el tema de la gestión de la confianza que hablabais? Sin duda alguna. O sea, yo creo un poco en línea de lo que estaba adelantando mi compañero de mesa, Ángel Ayoza, a quien agradezco sus palabras de agradecimiento hacia el TRAS y hacia nosotros y hacia Edelman. Sin duda alguna, o sea, yo creo que de alguna forma las compañías tienen que escuchar, saber un poquito las expectativas que tiene ese consumidor de nuestras acciones y tratar que ese gap sea el mínimo posible. Sin duda alguna, todo lo que tenga que ver con valor compartido y con acciones que de alguna forma respondan a esas necesidades y a esas expectativas de la sociedad son bienvenidas. Hoy, por ejemplo, hemos visto un caso muy importante en Samsung, ¿no? Toda esta parte de educación, toda esta parte de cultura, incluso vinculación a un mundo como el de la moda, ¿no? Que quizá
sea algo un poquito más, digamos, que está más al margen de lo que pueda ser una necesidad social, ¿no? Pero vemos claramente que si somos capaces de escuchar y saber cuáles son las expectativas que tiene esos grupos de interés, y en este caso la sociedad de nosotros, debemos enfocar todo nuestro esfuerzo en la estrategia hacia esa dirección para que el gap sea lo mínimo posible y de alguna forma que se vea que nuestra acción pues tiene un valor para ellos también, o sea, por lo cual es básico. Sí, sí, Ángel. ¿Puedo añadir? Sí. Yo digo que es necesario, esta idea de integridad y de responsabilidad es necesario, pero necesario quiere decir lo que digo, cuando es necesario, pero no es suficiente. Y yo creo que en el discurso que hemos escuchado de Samsung lo ha dejado bien claro. Aquello que es relevante para todos nuestros públicos son muchas cosas. Y una muy importante, y también en el caso de Direct quedó muy claro, bueno, y en el caso de Kia, que nos hablan de la oferta, es decir, el producto, la garantía, la calidad del producto. Eso es un elemento fundamental. Es decir, no podemos pensar que la confianza se construye desde una sola dimensión. La confianza tiene muchos pilares. Bueno, muchos no, pero tiene los pilares que son realmente relevantes. Y el primero es producto, calidad en el producto. En el caso de Direct nos hablaba de servicio, simplificación de la oferta como un elemento tremendamente relevante para los consumidores. Por supuesto, el tema de responsabilidad, integridad, comportamiento ético, buen gobierno, yo lo sumaría, con también la ciudadanía corporativa, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, cadena de aprovisionamiento y respeto de los derechos humanos, pero hay aspectos también tremendamente relevantes y yo creo que no se pueden olvidar, porque un sistema que no incluya a cómo tratas a tus trabajadores, a tus empleados, a tus colaboradores o como le quieras llamar, no es capaz en el mundo de hoy de generar confianza, porque de ellos va a arrancar ese sistema de creencias compartidas. Por lo tanto, productos, integridad, responsabilidad, cómo tratas a tus trabajadores, la aportación que también nos ha venido de los 3 casos, que es la empresa como generadora de innovación relevante. Ese es un pilar fundamental para la construcción de esa confianza, pero no podemos olvidar también que sin resultados económicos favorables y sin una buena calidad en la gestión y unos líderes que entienden y que saben leer el contexto social y que por lo tanto pueden, a través de ese conocimiento de las necesidades de los ciudadanos, transformar su organización, no podríamos tener un sistema de generación de confianza. Por lo tanto, yo digo que sí, responsabilidad, ética, integridad, fundamental, pero no olvidemos producto, no olvidemos a los trabajadores, no olvidemos la innovación, no olvidemos los resultados financieros y no olvidemos la visión y la capacidad de liderazgo de los directivos que están al frente de la organización. Esos son los pilares de verdad que nos están pidiendo los ciudadanos en el mundo. Y por lo tanto, y eso tiene unas implicaciones interesantísimas en lo que estabais comentando todos, ¿no?, de transformación de un mundo nuevo, eso nos lleva inevitablemente a transformarnos como organizaciones, porque estamos habituados a organizarnos para que esto no funcione. Lo que acabo de mencionar, en la mayoría de las organizaciones no funciona porque nos hemos estructurado en silos aislados, en los que cada uno es responsable de su parcelita. El de los productos, el de recursos humanos se ocupa de los empleados, el de las relaciones con inversores, y tenemos unos hilos que hacen y que limitan enormemente otra de las palabras que han surgido aquí, que es que tú no puedes generar un sistema de creencias compartidas o un sistema de engagement si no eres auténtico. Ahora, ¿cómo puedes ser auténtico si te estás relacionando y comunicando con tus diferentes stakeholders a través de diferentes departamentos? Yo creo que hay una necesidad imperiosa de arreglar por dentro la casa para que después eso pueda llenar o llegar con coherencia y con consistencia fuera. O sea, tenemos que transformarnos dentro porque nuestras estructuras obedecen a la realidad de un mercado de hace 100 años y no a lo que tenemos hoy.
¿Más preguntas por ahí? Aquí a la izquierda. Bueno, para quien la quiera responder, en este momento en que se supone que estamos en este reapunte de confianza, estamos viendo a distintas compañías y en los telediarios llenos de compañías que están cerrando plantas en Andalucía, en otras partes de España, y no quiero mencionar marcas concretas porque todos las conocéis. ¿En qué medida estas acciones sociales que provocan que estabais hablando de los trabajadores con principales embajadores, se vuelven en su contra en lugar de mejorar lo que pretenden, que es la optimización, y si se pueden conjugar ambas de alguna manera? Empiezo casi disparando. El caso que menciona no es el único, o sea, ahora lo hemos visto en un sector pues porque llama mucho la atención, se ha producido en varios sectores. Para mí que atenta contra uno de los principios más básicos de la generación de confianza, y ha sido mencionado, es una de las Cs que mencionaba Kia en su presentación, ¿no? Es la coherencia. O sea, y apuntando con lo que comentaba Ángel con los silos diferentes, yo he ido a pensar exactamente en el caso que usted está planteando ahora, ¿no? Quiero decir, primero, la empresa o los órganos de dirección han de tener control de lo que está pasando en la compañía. Evidentemente, cuando llegan dos mensajes contradictorios, uno acerca del otro, en temas tan sensibles como puede ser un ERE con un dividendo o una venta de un posicionamiento respecto a lo que es la realidad de los trabajadores, por lo tanto, atenta contra uno de los principios básicos mencionados en muchos de los modelos, ¿no? La coherencia. Si además añadimos el tema de la consistencia y que se mantenga en el tiempo en todos los puntos de contacto, pues realmente el reto es grande, ¿no? Por lo tanto, llega una contradicción propia, digamos que no es una mejora, no es una mejor práctica claramente diagnosticable desde el punto de vista de los modelos, ¿no? Si alguien quiere apuntar algo más, mientras tanto. Sí, yo por continuar lo que tú estabas diciendo, yo creo que vuelve a ser clave la transparencia. Es decir, si una compañía no puede ser transparente en sus acciones por cualquier motivo, pues tiene un problema. Es decir, yo creo que en la época en la que vivimos actualmente, donde la transparencia es nuestro día a día, en el ámbito económico, político, social, deportivo, nosotros que estamos muy metidos en el deporte, pues bueno, pues si no eres transparente tienes un problema hoy en día. Entonces, si no eres capaz de dar respuesta a cosas que están ocurriendo en el mercado, porque no puedes ser transparente, tienes un problema. Yo creo que es básica, creo que la transparencia es un generador de confianza que coincidía con todo lo que estaba diciendo Ángel ahora mismo, y creo que las compañías tenemos que hacer un esfuerzo por ser transparentes. En el caso nuestro de Sanitas, por ejemplo, nosotros vivimos en un mercado en el cual se rige y se normativa por las mismas digamos, funciones y entidades que los seguros convencionales. Nosotros somos un seguro de salud, pero nos regimos por los mismos organismos que los seguros de coche, que los seguros de vivienda, y tenemos que manejar terminologías pues como siniestros, como rentabilidades, etcétera, etcétera. Y tenemos que ser transparentes al manejarlo, y lo que tiene que quedar claro es el negocio al que nos dedicamos. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que ha cambiado en nuestra estrategia de transparencia. Nosotros hemos basado mucho la generación de confianza en nuestros clientes en la satisfacción y en la prescripción de los clientes que ya teníamos, y por supuesto en el valor de marca. La marca Sanitas es una marca de confianza, y entendíamos que eso es suficiente para que los potenciales clientes pues tomen sus decisiones y se acerquen a nosotros. Lo que queremos es dar un paso más. ¿Por qué? Por esta etapa que estaba comentando, la etapa de la transparencia, y las medidas de transparencia que tienes que aplicar tienen que llegar desde que el cliente no es cliente hasta que el cliente deja de serlo, incluida esa etapa. ¿Puedo añadir? Sí, yo creo que además el caso de las contradicciones que se producen, y se producen básicamente por un tema, y es que si antes hemos dicho que tenemos que crear dentro de la organización un sistema de creencias compartidas, eso parte de vertebrar institucionalmente una organización en torno a sus valores. Y el proceso de toma de decisiones, de cualquier decisión, tiene que pasar como filtro ese criterio de valores. Hoy las organizaciones en general toman sus decisiones basado no en un conjunto de valores, sino en un conjunto de indicadores puramente financieros. Si tus decisiones estratégicas están basadas en indicadores puramente financieros, no me extraña nada que se vayan a producir tensiones y efectos absolutamente contrapuestos. Si lo que hacemos es ajustar
la toma de decisiones a la realidad que tenemos hoy, entendiendo que nuestro futuro depende del juicio que tienen sobre nosotros nuestros grupos de interés, entonces los criterios financieros serán solamente una parte de los criterios a la hora de tomar decisiones. Y por lo tanto tenemos que elevar al nivel de la decisión estratégica nuestros valores, hacer algo como lo que hizo en su momento Johnson y Johnson con la definición de un credo, y ese credo es el filtro para tomar decisiones. Bien, pues yo creo que la vertebración de las organizaciones en torno a los valores es lo que nos tiene que servir como screening para tomar decisiones de todo tipo. Y sin eso, sin habernos vertebrado así, vamos a tener permanentemente decisiones que son buenas para lo financiero a corto plazo y son tremendamente malas para nuestras relaciones con nuestros grupos de interés, con nuestros trabajadores, con la propia sociedad en su conjunto y, en último término, como respuesta de eso, tendremos el castigo del regulador. Yo, para acabar de profundizar un poquito más en el tema que menciona, porque somos muchos los que hemos hablado de ese caso que usted menciona. Hay dos cosas fundamentales. Incumple una promesa y te has cargado la confianza, sobre todo si eres una marca notoria o una marca importante, aunque sea una promesa de posicionamiento versus una conducta, digamos, más de operaciones o más operativa. Por lo tanto, primer suspenso. Pero ha ocurrido que además esta compañía tiene un agravante, y es que está cambiando su modelo de operaciones, es decir, está separando o está segregando una serie de operaciones que hace que no entre en control directo ya de la marca, de forma de que un brazo está tomando unas decisiones de operaciones, y mientras que la otra es la que gestiona la marca, ¿no? Y esto además genera unos conflictos y unas tensiones pues que evidentemente, si coincide además con un acto desafortunado, pues hace que todavía sea más evidente o más problemática esa decisión, ¿no? ¿Más preguntas por ahí? ¿Ninguna más? Aprovechar el silencio Sí. para hacer una invitación. Sí, claro. Y que no se lea además con ningún interés comercial, porque no lo tenemos. Antes he dicho que somos una entidad sin ánimo de lucro, pero tenemos un enorme interés en ayudar a todas las empresas y a las instituciones a avanzar precisamente en herramientas de mejora en la gestión de su reputación y de su confianza. Entonces quería invitaros a visitar nuestra página web, suscribiros a nuestra newsletter y recibir de forma gratuita documentación, informes, investigaciones, y también invitaros a leer nuestros libros. Acabamos de publicar